¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro de Ensayo a una voz. Este programa que hago solo, que dedico generalmente a alguna obra o a algún autor, con el fin de colaborar con la última página, con la que ustedes saben, bueno, siendo la nave insignia de nuestro canal, eh, tratamos de avanzar, pero en algunos casos, como ustedes vieron, es muchísimo lo que hay que hacer, los pedidos por otra parte, y tratamos de cumplir con todo ello. Así que Ensayo a una voz tiene por finalidad un poco avanzar en algunos aspectos, tratar algunos autores que tal vez por cuestiones específicamente laborales por ahí no podemos tratar los dos, y bueno, yo voy a ir dedicándome, en este caso y seguramente Diego también, a avanzar en este sentido. Eh, Pido disculpas, yo no tengo la gracia de comienzo que tiene Diego, ¿no es cierto? El ínclito, el inmarcesible, todo esto. Bueno, esto va a ser más sencillo, va a ser más directo en algún caso, y obviamente no tiene la frescura, ¿no? Y aparte el enriquecimiento que tiene el hecho del diálogo. Hoy quiero realmente recomendarles así, directamente. No lo suelo hacer de esta manera, pero en esto no me cabe ninguna duda, recomendarles dos novelas de un autor argentino contemporáneo. Me estoy refiriendo a Gustavo Rimoldi. Gustavo Rimoldi nació en Buenos Aires en 1963. Es autor de la novela Tres Heridas, que está editada por Corregidor en 1998. Fue finalista del Premio Internacional de Novela Letra Sur en 2008 con la de editorial El Ateneo, y Lontano ganó el premio de novela del Fondo Nacional de las Artes, que es la primera novela de la que me voy a ocupar. Lontano es una novela apasionante en todo sentido, la temática es muy interesante, tiene que ver con la historia argentina, pero aquí, ustedes disculparán, yo tengo mis papeles, ¿no? Como notarán. Aquí lo interesante es la época en la que está ubicada, la aparición de personajes reales, al menos de manera muy particular, y la aparición de un personaje clave que es Orazio Lontano, que es un psiquiatra italiano que viene a Buenos Aires hacia la década del 70 del siglo XIX, a la estancia La Rosada. Ustedes saben que la casa de gobierno de la ciudad de la República Argentina se llama Casa Rosada, hay un juego con esto, donde Emily Dick, yo estoy pensando en Emily Dickinson, ¿no? En muchos casos también debería haber sido tratada sin lugar a dudas, sufre de una depresión enorme, está casada con Morgan, que es un personaje muy siniestro en muchos aspectos, un gran estanciero norteamericano que se lleva por delante todo y que está siendo protegido con su labor, digamos así, civilizatoria por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. Ahí tenemos toda la relación con la realidad. Y por supuesto, en medio de todo ello, ¿qué relación existe en esto? Primero y principal, Emily Dick está depresiva, tiene hijos, es una mujer muy bella, una inglesa muy bella, en el campo argentino, en el medio de la pampa más bárbara en ese momento. Imagínense ustedes, la extensión de campo de la que se habla es enorme, como las extensiones que se entregaron a estancieros en algún momento, quitándoselas por medio de conquistas a los aborígenes. Lontano es traído para curarla. Ahí empieza una relación muy particular, porque Orazio Lontano es un italiano, fíjense el nombre Lontano, lo lejano, ¿no? Viene con toda una historia personal a esta zona, un estanciero riquísimo que le paga cualquier fortuna para ello, y fundamentalmente al tratarla empieza a ver ciertas cosas. ¿Qué? Bueno, primero la relación que hay en ese matrimonio tan frío, tan particular,
En segundo lugar, la aparición de los personajes criollos, como Malvina, como Gregorio Lavalle, que es otro estanciero con el cual está enfrentado, y el personaje clave, un viejo gaucho. Un viejo gaucho que es el símbolo de esa pampa profunda, de esa pampa con sabiduría, por decirlo de una manera, de esa herencia criolla, que está viendo que el avance de lo, digamos así, de lo extranjero, de los grandes estancieros y demás, está terminando con una tradición. En el medio hay una trama policial muy interesante, muy rica. Trama policial que está asignada fundamentalmente por el hecho de que hay una cantidad de enigmas que se empiezan a construir en torno de algo que hasta puede rozar lo sobrenatural en un momento y que está en constante relación con la historia argentina. ¿En constante relación con qué? Ustedes saben que haya un personaje que es el viejo gaucho, hace referencia a toda una clase social, no solo a un grupo social, sino también a una clase, marginada, perseguida, nada menos que bajo el gobierno de Sarmiento, muy marcadamente perseguida, sobre la base de una extinción, por decirlo de una manera. Detrás de esto hay toda una trama policial en torno de la búsqueda de algo, que es algo clave en la obra, que no voy a nombrar porque le quitaría importancia a la obra. Valga decir que toda esta búsqueda está narrada en un lenguaje y con una descripción tan acertada, tan perfecta, para nada un uso arcaico del lenguaje o ciertos giros barrocos, no. Es una obra de un trabajo con el lenguaje espectacular que yo he querido marcar en algún sentido, fundamentalmente. Los diálogos son enormemente profundos, hay una serie de personajes que están trabajando con, con uno u otro ámbito, ¿no?, de la vida social de la época y que están perfectamente narrados. Es una novela que tiene, ya les digo, 350 páginas, se lee de corrido, se lee absolutamente de corrido, y tiene la particularidad de la elegancia de una obra de primer nivel. Yo voy a, más allá de esta pequeña lectura y de esta recomendación sobre Lontano de Gustavo Rimoldi, voy a atreverme a lanzarles una pequeña propuesta. Creo que se ha trabajado con 3 conceptos claves: la sabiduría, el conocimiento y la información. No están nombrados, esto es digamos, una lectura personal. Las 3 son formas, si lo planteamos, de conocer, por decirlo de una manera, ¿no?, relativas, pero para ponerle un sentido común, ¿no?, de conocer. La sabiduría es lo ancestral, es lo más profundo. Ahí tenemos el saber del gaucho, un saber que no es académico, que no tiene que ver nada con libros, que no tiene que ver nada con digamos así, con la ciencia, pero sí tiene su propia ciencia. Recuerden ustedes lo que dice Sarmiento del gaucho, ¿no?, en un momento, que tiene su propia ciencia. El conocimiento, que está muy bien representado por Lontano, el hombre de ciencias, el estudioso, que de alguna manera va a comprender que hay una sabiduría ancestral muy importante. Y la información que muchas veces es manipulada, manejada, que es la forma más degradante, si se quiere, del conocimiento. Degradante no porque la información sea negativa siempre, sino que en muchos casos es la más manipulada por los poderes, ¿no es cierto?, también manipulada desde el punto de vista de los intereses, y creo que la novela lo trabaja de manera muy notable. Es una novela brillante, exquisita. Yo les recomiendo que ya mismo, editada por Paradiso, Lontano de Gustavo Rimoldi, es la primera novela. La segunda, yo diría que la lean en ese orden, es Cabezas Perdidas, de Gustavo Rimoldi, editada en este caso por Edasa, novela Edasa.
Es una novela un poquito más extensa, tiene unas 380 páginas. Y aquí nos ubicamos, ¿por qué digo que hay que leerlas en relación? Nos ubicamos fundamentalmente 70 años después. Ya no está Lontano. Pero la novela se ubica hacia 1947, época del peronismo, una época muy diferente de la historia argentina. Hay también un elemento inicial en torno de lo psicológico muy interesante, ¿sí? Frente a aquella relación con la conquista de la tierra en 1870, aquí estamos ante un personaje femenino clave, ¿no? Ese personaje femenino clave va a tener la particularidad de ser quien salga en busca de un documento de la sociedad italiana que está perdido. Esa mujer se lo lleva. Hay toda una trama policial muy interesante de desaparición de esta mujer. También está buscando al lontano desaparecido, por eso les digo que la lean posteriormente. El enfrentamiento entre el campo y la ciudad, que es muy interesante observar nuevamente el tema de lo civilizado y lo bárbaro, como diría Sarmiento de alguna manera. Y un hecho que es clave, los hijos de Morgan, ¿sí? Aquel personaje que había aparecido, ¿sí? En la primera novela, en Lontano, son ahora los que de alguna manera tienen importancia en tanto esas tierras encierran también un secreto clave. ¿Por qué ha desaparecido el escrito del médico Lontano, que estaba guardado en la sociedad italiana? ¿Qué intereses hay detrás? Detrás de ello se crea otra trama policial, porque hay un personaje fundamental, que es un detective, vamos a decirlo así. El verdadero motivo de la obra en realidad es una pesquisa, ¿no? Y una pesquisa que también tiene relación con uno de los temas claves de la historia argentina y sobre todo de la literatura, que es el Martín Fierro. Es decir, aquel gaucho y aquellos elementos nombrados en Lontano cobran 70 años después, obviamente, una importancia clave en la trama de esta novela. Valga decir que la depresión de Emily Dick, que está en ambas obras, es una mujer muy, muy grande, se imaginarán, en la segunda, ¿no? Encierra también una trama sobre lo femenino muy particular, que tiene relación con esos hijos que tiene, hay otros hijos, unas peleas internas, una cuestión de intereses, pero una investigación que va en busca de un hecho anecdótico, digamos, esencial, ¿no? Que es el documento que una mujer se ha llevado de la sociedad italiana, encierra en sí una serie de secretos en torno de la historia más profunda argentina. Yo quiero recalcar que así como hice la relación con Lontano, con las tres formas de conocimiento que me parecen interesantes resaltar, en este caso es la esencia de la literatura argentina, no olvidemos el Martín Fierro, la esencia de la literatura argentina que parte de una determinada forma y que nos deja un gran enigma. No olvidemos que el Martín Fierro termina con un final abierto. Bueno, cabezas perdidas, y nos preguntaremos, ¿qué son esas cabezas perdidas? Tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de aquello, y sobre todo las cabezas. Estamos hablando del lugar del conocimiento, por decirlo de una manera, por lo menos a nivel moderno, en torno de algo que tiene que ver con la marca clave de nuestra literatura. Por supuesto, ustedes verán que en la tapa hay un revólver, ¿cierto? Hay, bueno, una linterna, ¿no? Y demás, que hace referencia a una pesquisa, sí la hay, por supuesto. Hay un detective, hay elementos claves, aparecen personajes del anterior, les decía ya ancianos,
pero lo fundamental es ¿qué es lo que se va a buscar? Se va a buscar a una persona, a una mujer específicamente, que parece haber hurtado un documento de la sociedad italiana. Recuerden que Lontano era italiano. Ese documento, ¿qué importancia tiene? Y detrás de ello, ¿qué hay para haberlo raptado? ¿Qué interés hay en eso? Porque es, en última instancia, un escrito de un médico. Tan importante puede ser. Lo es desde todo punto de vista. Sobre todo porque nuestra historia está plagada de elementos, ¿cómo decirlo?, de fragmentos recortados, adrede, en torno de silencios que son muy elocuentes en muchos casos. No voy a contar más, las he disfrutado enormemente, tanto Lontano como Cabezas Perdidas. Voy a mostrarlos bien. Cabezas Perdidas, Lontano, editada Lontano por Paradiso y, como dije, Cabezas Perdidas por Edasa, en torno de una época, la segunda, muy particular. Está el peronismo en el poder con todo lo que significó en un mundo de tango, cabaret, doble vida y demás, que hace referencia a personajes también de la marginalidad, en cierto modo. Las dos novelas están muy bien narradas. Debo confesar que las leí a una velocidad notable y que en el fondo he notado que este antihéroe, que es Elio Rubato, es un abogado, también representa de alguna manera ese detective del policial negro que tiene que embarrarse, que tiene que ensuciarse, que tiene que meterse con cuestiones que no son del todo legales en muchos casos para saber la verdad. Nuestra historia también está ligada a una verdad que es muy difícil en muchos casos descubrir detrás de tantos intereses. Gustavo Rimoldi, las dos novelas de hoy. Yo, que ustedes, salgo corriendo a adquirirlas. Me lo van a agradecer. Literatura contemporánea, argentina, literatura de estos años, escritas con una magistralidad que verdaderamente me ha parecido una joya. Así como siempre leo clásicos y abro mi mente a la literatura contemporánea, quiero destacar cuando aparecen este tipo de obras. Realmente, con Gustavo Rimoldi tengo una, ¿cómo decirlo?, una alegría muy profunda de saber que un contemporáneo escribe de esta manera y compone sus obras de esta manera. Estamos esperando que aparezca otra. En una entrevista que le hicieron a este escritor en un canal de televisión, dijo que estaba elaborando una novela. Yo la espero con ansias. Realmente es un escritor de lujo descubierto en este cercano tiempo. Gustavo Rimoldi, ambas novelas. Si Dios quiere, nos estaremos viendo pronto, por supuesto en la última página, en los otros programas, y en este humilde ensayo Una Voz para revelar otro autor. Adiós y gracias.